Hola, buenas noches. Estudiantes, el día de hoy vamos a hablar sobre las manifestaciones bucales del uso de medicamentos para el tratamiento de enfermedades sistémicas. Desde el punto de vista de nosotros como odontólogos, las interacciones de los fármacos de uso sistémico es muy importante, ya que todas las medicinas que toman nuestros pacientes pudieran llegar a verse afectados por los tratamientos que nosotros como cirujanos dentistas administraremos. Es decir, todos nuestros pacientes es necesario hacer una historia clínica y tener una lista detallada, no solamente de los medicamentos que toman, sino también de algunos suplementos que ellos han tomado por indicaciones de otro tipo de profesionales, como nutriólogos o como sus entrenadores físicos y demás. Entonces, es muy importante tener este registro. Ante cualquier duda, nosotros podemos pedir una nueva interconsulta con sus médicos para exponer pues la necesidad de tratamientos que nosotros vamos a administrar y cómo van a combinarse y tener pues su retroalimentación de lo que ellos van a ocupar y utilizar. Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son las enfermedades sistémicas más comunes. Entre ellas, pues las principales serían la enfermedad cardíaca, enfermedades endocrinas como la diabetes, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y demás, problemas de hipertensión arterial, lo que es cáncer, neoplasias, también lo que sería la enfermedad hepática, la enfermedad renal, problemas respiratorios, así como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el COVID largo que hemos tenido todavía pacientes con él, enfermedades neurológicas, enfermedades autoinmunes, desórdenes sanguíneos, también pacientes que están inmunocomprometidos, ya sea por desnutrición, por VIH o también porque están en algún protocolo de trasplante, como de trasplante renal, por ejemplo, y algunos estados fisiológicos especiales, como sería el embarazo, la lactancia y la menopausia, que se acompañan pues de sintomatología y que toman medicamentos que pudieran interactuar o alterar en alguna manera los tratamientos que nosotros pudiéramos administrar a los pacientes. Ahora, todos estos pacientes principalmente toman alguno de estos medicamentos de estos grupos, ¿verdad? Pudieran ser que tomen antihipertensivos, anticoagulantes, hipoglucemiantes orales, por ejemplo, para la diabetes, antidepresivos, hormonales, como en el caso de la menopausia, antineoplásicos para los pacientes con cáncer, digitálicos para los pacientes cardíacos, anticonvulsivos para los pacientes, por ejemplo, que tienen epilepsia, anticonceptivos, suplementos alimenticios por algún tipo de tratamiento o enfermedad, tratamientos de osteoporosis como los bifosfonatos que son cada vez más frecuentes en los pacientes geriátricos, tratamientos con analgésicos, tratamientos con antirreumáticos, antipsicóticos, medicamentos contra la úlcera, antivirales, diuréticos como en los pacientes hipertensos, antihistamínicos, esteroides, antibióticos y relajantes musculares, pues cada vez son más frecuentes que nuestros pacientes los tengan que ingerir por alguna otra enfermedad sistémica. Ahora, ¿qué hay que saber de los medicamentos que toman los pacientes? Principalmente vamos a necesitar saber quién le recetó ese medicamento, cuánto tiempo hace que no vea a ese médico, qué tan frecuentemente lo toma, cuál es el mecanismo de acción de ese fármaco, cuáles son las vías de excreción de estos medicamentos para saber también su toxicidad. Es necesario que conozcamos la dosis que toma, cuánto tiempo, cuántas veces al día y sobre todo cuántos años o meses o días tiene tomando ese medicamento. Y de ahí nosotros vamos a tener que estar pensando siempre en cuáles son las interacciones medicamentosas que se pueden presentar con lo que nosotros como dentistas vamos a utilizar. Estas interacciones pueden ser tanto físico-químicas como farmacológicas y aquí pues las dividimos en dos partes, ¿no? Si recuerdan la farmacodinamia, ¿verdad? Lo que el fármaco le hace al organismo, puede presentar una interacción que puede ser principalmente de sinergia, que pudiera ser tanto aditiva, ¿verdad? Que es decir, la suma de los dos efectos, o la potencialización, que es cuando nosotros elevamos al exponente el efecto de los fármacos por estar unidos. Y también lo que es el antagonismo que se puede presentar, que si yo doy un medicamento bactericida y también está tomando algo bacteriostático, pues se puede bloquear el uso de cualquiera de los dos. Ahora también tenemos interacciones farmacocinéticas, recordando lo que el organismo le hace al fármaco
y estas pueden ser en tanto a la absorción, en la distribución, el metabolismo y la excreción de los fármacos. Y obviamente pues tenemos que recordar también varios otros detalles, ¿no? Como el estado de salud general de nuestro paciente, su edad, si tiene alguna característica especial que pudiera alterar este tipo de interacciones. Ahora, los odontólogos utilizamos principalmente estos grupos de medicamentos, ¿no? Como pudieran ser los anestésicos, que pues prácticamente en cada visita al dentista el paciente tiene que ser anestesiado con un anestésico local. El grupo de los AINES, que es muy frecuente utilizarlo casi después de cualquier tratamiento médico dental invasivo. También lo que es el grupo de los antibióticos es bastante frecuente que lo utilicemos. En algunas ocasiones utilizamos antimicóticos, sobre todo en el caso de cándida, que es lo más frecuente en boca. Relajantes musculares, por ejemplo, por el trismo, después, a lo mejor antes o después de una cirugía, por ejemplo, de tercer molar, o por problemas de la articulación. Tratamientos con esteroides, ¿verdad? En caso de cuando se realiza algún tratamiento que se espera demasiada inflamación. Antihistamínicos cuando pensamos que son reacciones alérgicas a algún tratamiento. Y antivirales, sobre todo en el caso, por ejemplo, del herpes simple, que es pues el virus más frecuente que nosotros vamos a ver en boca. Ahora, estas enfermedades se pueden presentar en la boca por utilizar los fármacos que ya hemos platicado. Principalmente tenemos varios tipos de reacciones, como por ejemplo de las más frecuentes serían en la mucosa bucal, que serían reacciones de tipo liquenoides. También tenemos lesiones de tipo ampollares, como tipo pénfigo, penfigoide y eritema multiforme. También tenemos reacciones lopoides, estomatitis anafiláctica, estomatitis venenata, pigmentaciones y candidiasis, ¿no? Causada por hongo, que es así muy frecuentemente presente. Y esto debido, ¿verdad?, a que a veces hay un abuso del uso de antibióticos o el paciente puede ser geriátrico o estar inmunosuprimido. También tenemos reacciones en la encía, ¿verdad?, que pudieran ser hiperplasias gingivales, que son bastante frecuentes con el uso de algunos anticonvulsivos, como pudiera ser la difenilidantoína, y también algunos tratamientos para el manejo de la hipertensión, ¿verdad?, como el amlodipino, por ejemplo, losartán y demás. También podemos tener hemorragias gingivales y el depósito de algunos metales en la encía que pudieran presentarse como una manifestación. Ahora, en los dientes, ¿verdad? Pudiera presentarse caries, ¿verdad? Sobre todo en los casos que se produce serostomía, pigmentaciones. Recordemos, por ejemplo, lo que sería el uso de tetraciclinas en pacientes menores de 14 años, ¿verdad? Que a la hora de crecer pudieran llegar a presentar, al erupcionarle los dientes, estas pigmentaciones, además de la abrasión y la erosión que puede presentarse por el consumo de algunos fármacos y también, pues también por alteración en el pH de saliva. Ahora, ¿qué otras enfermedades pudiéramos tener? Bueno, en glándulas salivales, ¿verdad? La serostomía, ¿verdad? Que ya platicamos, puede acompañarse y producir otros daño en mucosas y en dientes. Ciarrolorrea, ¿verdad? Que sería el exceso, ¿verdad?, de saliva. También la presencia de saliva roja que se puede dar por algunos antibióticos y el agrandamiento de estas glándulas salivales. Ahora, en el sistema del gusto, ¿verdad? También pudiéramos tener alteración en los sabores, lo que sería la disgeusia, o una disminución en la detección de los sabores, como en la hipogeusia, que se da por algunos medicamentos, similar a lo que pasaba con el COVID, ¿verdad? Que la gente dejaba de tener el sabor de los alimentos. Ahora también en el sistema neuromuscular, ¿verdad? Pudiéramos tener alteración en los movimientos, como la discinesia tardía, ¿verdad? Que se presenta por el uso de medicamentos, dolor facial y hasta inclusive una parestesia trigémica. Y también pudiera haber manifestaciones de malignidad en boca, ¿verdad? Que pudieran estar relacionadas con el uso de algunos fármacos. Y ahora lo que vamos a tener son algunas imágenes para que ustedes hagan un ejercicio. Van a ver la imagen y van a pensar qué fue lo que pasó con ese paciente, qué medicamento estaba tomando y así lo van a poder ir aprendiendo a reconocer. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, que se observan este tipo de lesiones blanquecinas en la mucosa y pues pudiera ser una quemadura por la aplicación tópica de ácido acetilsalicílico, lo que hacen algunos pacientes cuando tienen alguna molestia local.
Este otro tipo de manifestaciones, ¿verdad? Como placas blanquecinas también presentes en boca, pues están relacionadas a tener una mucositis por el uso de quimioterapia en los pacientes que tienen alguna neoplasia. También tenemos aquí este eritema, ¿verdad? Que está relacionado con la erupción fija medicamentosa en la piel, ¿verdad? Que producen estas irritaciones. También tenemos esta presencia de este enrojecimiento aquí en el área de la lengua y pues es una estomatitis alérgica al contacto, ¿verdad? Con algún medicamento. También tenemos este tipo de lesiones en labio, ¿verdad? Donde se observa blanquecinas y es un eritema polimorfo por el consumo de algunos fármacos. Aquí tenemos también esta lesión blanquecina en lengua, ¿verdad? Y toda esta área de irritación peribucal está relacionada, ¿verdad? Al uso de piroxicam, ¿verdad? Que es el AINE que se utiliza para el tratamiento de analgesia y tratamiento de dolor muscular. Entonces tenemos esta reacción líquida. También tenemos en los dientes, ¿verdad? La presencia de pigmentaciones y estas están relacionadas con el uso de el antibiótico macrólido de las tetraciclinas, ¿no? Entonces es importante reconocerlas. También tenemos este tipo de presencia de daño en el esmalte, ¿verdad? Y ustedes lo deben de reconocer fácilmente. Es como una intoxicación por flúor, que nosotros lo conocemos como fluorosis, que produce estas alteraciones en el esmalte. Esto puede ser endémico de algunas ciudades o también por el consumo, ¿verdad? De algunos medicamentos que sean altos en flúor. Aquí tenemos también estos crecimientos en las papilas de los dientes, ¿verdad? Que están muy relacionadas al consumo de fármacos. Y ustedes lo han visto, ¿verdad? Por ejemplo, este es por ciclosporina, que se utiliza en un paciente con trasplante renal. También se pueden presentar, por ejemplo, con difenilidantoína, con losartán, con amlodipino y todos estos fármacos, ¿verdad? Que producen este agrandamiento o esta hiperplasia gingival. Aquí también tenemos este medicamento que produce estas lesiones blanquecinas en boca y es una candidiasis pseudomembranosa, ¿verdad? Que a la hora de tocarla se desprende un poco y pues está muy relacionada con el uso de corticoides, ¿verdad? O esteroides sistémicos para el tratamiento de enfermedades, por ejemplo, como la artritis reumatoide. Aquí tenemos un caso que desarrollamos con algunos de sus compañeros y la doctora Dulce Fuchen. Y aquí tenemos la presentación de este caso. Este es un paciente femenino ASA3 que tiene diabetes, hipertensión arterial y consume losartán, dapaglifoxina y metformina. Tiene este crecimiento gingival 6 meses de evolución y se programó para realizarse una biopsia excisional. En cuanto al SOAP, ¿verdad? Tendríamos como la presentación, es una paciente sintomática. Ella dice que en ocasiones tiene sangrado, si se lastimaba con el cepillo y que dificultaba lo que era la higiene bucal. Esta lesión tiene una base pediculada, ¿verdad? Que es fácilmente desplazable, ¿verdad? Cuando se mueve la lesión. Ahora, en la parte objetiva, ¿verdad? Tenemos que clínicamente, radiográficamente, tenemos un diente que tiene movilidad tipo 1. Hay un aumento de volumen con base pediculada y en la imagen no tenemos datos patológicos aparentes más que no tenemos una disminución en la cresta ósea, pero pues esta es generalizada, no nada más localizada en el área de la lesión. Y bueno, como análisis tenemos un diagnóstico clínico de una hiperplasia fibrosa y nuestro plan, ¿verdad? Sería una biopsia excisional. Y vamos a ver aquí estas imágenes. La gracia de que usemos el electro tiene una base pediculada, ¿no? Pues la gracia de que usemos el electro es que nos va a permitir que mientras vayamos cortando se vaya cauterizando, ¿ok? Un ruidito, entonces no sangra tanto, por decirlo de alguna manera. Acuérdate de lo que te dije. Levanta bien el labio, ténsalo bien.
Muy bien. Entonces, en teoría, vamos a mover un poquito la luz, Homero. Vamos a rectificar un poquito el corte aquí con el bisturí. Pero ya el sangrado pues fue mínimo, ¿no? ¿Tienen su frasco de biopsia a la mano? Avanzar para ver la parte final de la cirugía. La gracia de que usemos el electro. Y aquí está. Como tenemos allá. Respírale bien. Voy con todo el hilo, no te mortifiques. ¿Ok? Y ahora tenemos por ahí la otra punta del electro, ¿se acuerdan? Sí, la bolita. Ándale. Ahorita vamos a usar esa bolita, ¿ok? Hace como un tipo de Vamos a bolita. hacerle otra vez, dale. Vamos a hacer, terminar aquí de hacer una kinesioplastia. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí para que se dieran una idea, ¿verdad?, de cómo es el tratamiento que hacemos con estos pacientes. Y en este caso en particular,
Tuvimos un diagnóstico histopatológico de hiperplasia gingival, que es pues totalmente benigno. Aquí en esta imagen, ¿verdad? Podemos ver que se eliminaron todos los márgenes, ¿verdad? De la lesión y tenemos la imagen característica, ¿verdad? De histopatológica. Déjame poner el apuntador, ¿verdad? Que son como esta forma así como de cepillitos, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver estos crecimientos, ¿no? Aquí se ve en esta que está un poquito más lejana también todo el tipo de crecimiento papilar que nosotros tuvimos y afortunadamente pues esto es, como les comento, negativo a malignidad y todos los márgenes estuvieron eliminados. Aquí tenemos una imagen del posoperatorio a los 7 días y bueno, ahora sí que desde el punto de vista estético todavía falta que haya una cicatrización adecuada, pero lo importante pues era eliminar todos estos restos de la mucosa para evitar que hubiera un nuevo crecimiento. Les doy gracias por su atención y recuerden que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. De acuerdo a las palabras de Albert Einstein, fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.